templo. Había crecido en el templo. A los 3 años su mamá lo destetó y a los 3 años lo entregó en el servicio al altar, lo entregó en el templo al sacerdote Elí y creció como un hijo de Elí. Pero no dormía en la casa, no dormía en una tienda, dormía al lado del arca. Al otro lado de la cortina, Samuel dormía exactamente en la misma dirección donde estaba el arca. ¿Sabe por qué? Porque Samuel pertenecía a una generación que tenía una profunda sed, una enorme pasión por conocer ya no el arca, sino al Dios del arca. Samuel dormía, dice la palabra, al lado del arca. Dice la palabra que escaseaba la palabra. Dice que ya no había palabra ni había visión con frecuencia. Algo había pasado y ya no había visión, ya no había profecía, ya no había palabra de parte de Dios, ya no estaba pasando nada. Habían entrado en una condición de status quo donde todo el mundo llegaba, hacía su ritual, se iba a casa y la vida seguía igual. Y amado, la iglesia no puede estar en esas condiciones. La iglesia no puede venir al culto, cantar, brincar y danzar y luego seguir siendo igual. La chismosa sigue siendo chismosa. El inmoral sigue siendo inmoral. La infiel sigue siendo infiel. El adúltero sigue siendo adúltero. El borracho sigue siendo borracho. Y sigue el asunto y sigue y cada vez se va haciendo como una bola de nieve que crece y crece y crece. Pero yo creo, mis amados, que en este tiempo sí hay quien quiere vivir en santidad. Sí hay gente que anhela vivir en santidad. Y sí hay gente que necesita y quiere que el Espíritu de Dios intervenga en sus vidas, intervenga en sus casas, despierte sus corazones, despierte sus generaciones y los ponga a arder como una antorcha y comiencen a manifestar la gloria de Dios en la tierra. Yo creo que sí hay gente así y yo creo que en esta casa hay gente así. Dice la palabra que ya no había visión con frecuencia. ¿Sabe lo que más difícil es de encontrar ahora? Es una palabra de parte de Dios que tenga la capacidad de pegarnos contra las cuerdas, de hacernos sentir incómodos. Porque si la palabra hace que la gente se siente incómoda, corremos el riesgo de que la gente no vuelva, de que la gente se vaya, de que la gente salga herida y decida no volver. Entonces los predicadores han llegado al punto de acomodar la palabra para que no sea tan controversial, para evitar los roces, para evitar las críticas, para todo esto. Pero el Señor a nosotros no nos llamó ni a maquillar la palabra ni a escuchar palabra maquillada. El Señor nos llamó a vivir una vida de santidad y de consagración, cuéstenos lo que nos cueste, aunque nos cueste la vida misma. Cada hombre, cada mujer de Dios fue llamado a ser congruente a su declaración de fe, a ser consecuente a su declaración de fe. Dice que no había visión con frecuencia, la palabra escaseaba y algo pasó esa noche. Samuel, al igual que siempre, estaba acostado al lado del arca. Y yo estoy seguro que Samuel muchas veces dijo, estoy seguro. ¿Cuántas historias hay de esa arca? Samuel conocía las historias del arca. Samuel sabía lo que esa arca representaba. Samuel sabía que en esa arca estaban los elementos que manifestaban la gloria de Dios. Samuel sabía que ese arca, cuando se movía el campamento. Y que cuando los enemigos veían esa arca, temblaban y corrían. Samuel en el fondo tenía algo bien claro: si el Dios de esa arca hace correr a los enemigos, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer personalmente a ese Dios. Y en las preguntas que Samuel se hacía tenían que ver directamente con lo que el arca era, lo que el arca representaba y el Dios de esa arca. Y dice la palabra que una noche, cuando estaba a punto de apagarse el candelero, esto es muy grave, el candelero
estaba antes de la cortina, antes del velo, estaba el candelero de 7 brazos encendido. Y la orden era que el candelero debía estar encendido perpetuamente. El candelero no se prendía en la mañana para apagarlo en la tarde. El candelero estaba prendido perpetuamente. El candelero representaba a Jesús y sus 7 brazos, los 7 espíritus de Dios. Y ese candelero tenía que estar encendido siempre, pero al parecer los sacerdotes que tenían a cargo cuidar de que el candelero estuviera encendido siempre, esos sacerdotes no habían cuidado que el candelero estaba a punto de secarse su aceite y estaba a punto de apagarse su luz. Y esa noche dice la palabra, cuando el Señor vio que ya las cosas habían llegado a un acabose, que ya habíamos entrado en un punto de inflexión, dice la palabra que el Señor, antes de que el candelero se apagara, llamó a Samuel y le dijo: Samuel. Y Samuel se levantó, muchos conocemos la historia, y se fue corriendo a donde Elí y le dijo: heme aquí, Señor, ¿para qué me llama? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Samuel se fue y se acostó, y de nuevo escuchó la voz que le dijo: Samuel. ¿Sabes? Porque cuando Dios te llame, te llamará por tu nombre. Te llamará por tu nombre, mencionará tu nombre y atraerá tu atención. El Señor, en su amor y misericordia, tiene suficiente creatividad para atraer nuestra atención de tal forma que yo no caiga pasmado de susto, que yo no caiga muerto de miedo, sino que simplemente pueda entender que Él es quien me está llamando. El Señor llamó a Samuel una y otra vez, y dice la palabra que Elí se dio cuenta que Dios llamaba a Samuel y le dijo: la próxima vez que escuches tu nombre, tú solo responde: heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Yo no sé cuántas personas en esta noche estarían dispuestas a decirle al Señor: heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Amén. ¿Sabe? Porque cuando Dios nos llama, no solo es un enorme privilegio, sino que también es una gigantesca responsabilidad. Pero el Señor, junto con el llamado, nos dará también la capacidad y las herramientas para que podamos cumplir con la asignación. No diga, mi hermano, en esta tarde, en esta noche, no diga que usted no es suficiente, no diga que usted no puede, no diga que no alcanza, no diga, mi hermano, los discursos como el no tengo, no puedo y no soy, no caben en la boca de un hombre, de una mujer de Dios que ha sido llamada por el Señor, porque el Señor, cuando llama a alguien, es porque ya lo ha capacitado para hacerle frente al desafío que se le viene. Amén. Mi hermano, cuando el Señor nos está llamando, puede usted pensar en este momento, este país tiene, creo, 130 millones de habitantes, por allá andamos, ¿verdad? 130 millones de habitantes. Usted puede decir: Señor, entre 130 millones de habitantes, entre 130 millones de mexicanos, me llamaste a mí. Entre más de 7,000 millones de personas alrededor del mundo, el Señor te llamó a ti. Te escogió. Es la palabra que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. Es pensar que antes de que el pecado existiera, antes de que el diablo le echara a perder la casa a Adán y a Eva y los dañara y los engañara, antes de que todo eso pasara, el Señor ya nos había escogido. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo no sé usted, pero a mí, cuando el Señor me llamó, yo no sabía qué hacer. Y yo lo conté acá, tenía 18 años, cuando el Señor me llamó.
Algunos de ustedes no escucharon ese testimonio porque yo soy bueno recordando caras, y algunas caras de las que veo hoy no estaban ese día. Cuando el Señor me llamó yo tenía 18 años. El profeta que me dio la palabra me llegaba por el pecho. Imagínese usted el tamaño que tenía el varón. Me dio la palabra y cada palabra que ese hombre decía martillaba en mi pecho, me golpeaba. Pero ¿saben?